Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en un nuevo informe semanal. Somos Medellín y Pau y vamos a hacer el informe de esta semana sobre las noticias internacionales. Buenas tardes, Pau. Hola, ¿Qué muy tal? buenos días, muy buenas tardes a todos los oyentes. Venimos esta semana otra vez más para comentar noticias muy interesantes, ya que se está poniendo el clima internacional muy intenso. Muy intenso, totalmente cierto. Vamos a comentar la primera noticia, si te parece, Pau. Claro que sí. La noticia es los ataques con drones atribuidos a los rebeldes Houthi de Yemen a Arabia Saudí. Esta semana se ha producido un ataque con drones a territorio de Arabia Saudí. Recordemos que Yemen y Arabia Saudí están en guerra, que han afectado a un oleoducto en ese país. Esta semana también, ayer mismo, el viernes, uno de los ministros de Arabia Saudí dijo que estos ataques con drones habían sido mandados desde el gobierno iraní. Así es. De todas maneras, los rebeldes de Yemen confirman su retirada hacia el oeste del país y la ONU está afirmando que esto está comenzando y que se está llevando a cabo correctamente. Eh, Esta decisión no agrada mucho a los rebeldes que tienen que abandonar sus territorios y tenemos a Arabia Saudí que dice que no infringe los derechos humanos, pero obviamente está invirtiendo humanamente y materialmente en la guerra de Yemen para expandir su territorio de, del petróleo y así tener más fuerza internacional que que se ha visto afectada en los últimos años con la competencia de Estados Unidos por el petróleo de esquisto y por Venezuela, que también tiene grandes reservas de petróleo y está ampliando su, Sí, su su área empresa, su área, su empresa petrolera. petrolera exactamente y supongo que acabarán haciéndose con los principales yacimientos de petróleo para mejorar su economía. Sí, aunque Arabia Saudí es un país que en los últimos años ha incrementado exponencialmente su compra de armamento, principalmente a Estados Unidos y a España, a Francia, entre otros. También Yemen no ha caído aún y llevan ya bastantes años en guerra los dos países. Así es, de hecho los saudíes compraban también armas a los españoles y siguen haciéndolo. Después de la muerte de Khashoggi, quiero recordar que hubo un país europeo, Alemania. Alemania, que prohibió la venta de armas. Francia y España no se apuntaron, Sí, porque porque sí, principalmente lo hizo Alemania porque no vendía casi armamento a Arabia Saudí. En el caso de que hubiera vendido bastante, y no estoy justificándolo, eh, habría que ver si hubieran dicho lo mismo. exactamente. Desde luego Francia y España que tienen gran venta de armamento en la zona de Arabia Saudí, desde luego en ningún momento se plantearon la venta de armas, a suprimir la venta de armas. Desde luego sí que hubo algunas asociaciones y alguna conciencia civil que buscaba esa supresión, pero se quedó en papel mojado. Así es. Si le parece, podemos pasar a la siguiente noticia, Medric. Proceda, proceda. Retirada de la fragata española Méndez Núñez del Grupo de Combate de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Esta semana hemos conocido que la fragata española se ha, se ha, se ha quitado de ese grupo de combate de los Estados Unidos porque, según la ministra Margarita Robles, no tenía esa función, no tenía la función de ir a Irán al Golfo Pérsico, sino tenía la función de formar y de también celebrar el aniversario de la vuelta al mundo de de Perdón, la Pau. compañía española. Tranquilo. Así es. Además de suponer un gasto militar muy grande de mantenimiento y de tener tropas tan alejadas de España, supongo que el gobierno socialista habrá decidido esta, esta retirada y eh, creo que es para bien porque rebajaría las tensiones que hay ahora mismo con Irán y además ahorraría los costes militares en España, esa desmilitarización del exterior, como ya vemos en otros casos, que, que España retiraba sus tropas, Claro. su, Sí, 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 exactamente, sí. Efectivamente, la política de la Unión Europea respecto a Irán y de otros países es que se cumpla el acuerdo nuclear que fue hace un tiempo rechazado. Bueno, rechazado no, se salió de los Estados Unidos y Yemen también. Ahora porque se ha salido de Estados Unidos. Entonces, la política de España sigue un poco esos pasos y va en el camino de no ir a presionar a un país que realmente no, no piensan que se le pueda tener que hacer algo así. Entonces a mí me parece una decisión bastante correcta porque no pinta nada no, en esa desde luego. misión ir al Golfo Pérsico, ir a presionar a Irán, no, porque era otro sentido el que tenía el buque que ahora mismo, quitándose ese objetivo de encima, está yendo a la India, a Bombay, si no recuerdo mal. Esperemos que tenga una función más útil. Pasamos a la siguiente noticia. Efectivamente. La defensa militar siria intercepta misiles israelíes en Eso, el territorio sirio. sí. Así Efectivamente, es. la agencia de noticias ANA, la noche del viernes a sábado de esta semana, ha publicado que el sistema antimisiles, la defensa antiaérea siria, ha interceptado misiles procedentes de Israel y, y bueno, sorprende esta noticia teniendo en cuenta que Siria viene de una guerra y está intentando ya salir, pero aún así ha recibido nuevos misiles supuestamente por parte de Israel. También desde Israel se pueden excusar por que se dice que son ataques que no van dirigidos contra Siria, sino que en realidad van dirigidos contra Irán. Posiblemente Israel no sé si tiene intereses sobre Siria, pero desde luego lleva muchos años de tensión con Irán, que es uno de los grandes opositores internacionales que tiene Israel, así como lo es Arabia Saudí. Y Siria, viendo territorios, viendo misiles en su territorio, pues lo más lógico es neutralizarlos, porque nunca sabes si te van a acabar a ti o le van a acabar al país vecino. Entonces, por propia precaución, eh, ha derribado Sí, estos misiles. hombre, en este caso los misiles prácticamente iban a caer seguro en territorio sirio porque principalmente están los vídeos que se han difundido como las luces, ¿no? Se ven las Mm. luces encima ya del territorio desde una cámara de móvil desde el suelo de territorio sirio y se ve cómo se interceptan.
Mm. Algo De que... hecho, Sí, de hecho el embajador, aunque no fueran misiles que se dirigieran hacia Siria, el embajador de Siria en la ONU ya advirtió que no se quedarían de brazos cruzados. Entonces, obviamente, pues han cumplido su palabra y están derribando cualquier amenaza que tengan. Lo hacen con los misiles de Israel, lo hacen con los ataques kurdos, lo hacen con diversos ataques en contra de su territorio y de momento van cogiendo espacio al territorio islámico fundamentalista, al territorio yihadista y poco a poco pues van acabando con lo que vienen siendo los rebeldes islámicos. así es. Si le parece, vamos a comentar la siguiente noticia, que es la visita de Mike Pompeo a Rusia. El miembro del gobierno estadounidense ha visitado Rusia y ha habido un buen encuentro, aunque no se han acercado a posturas respecto a lo que ya podíamos sospechar, que es el tema de Venezuela, el tema de Irán y el tema que estamos comentando, el de Siria. Mm. Sí, bueno, Putin dice que quiere restaurar los lazos entre Rusia y Estados Unidos, pero cuando digo Diego. Así es. Y donde dije digo Diego. Y bueno, ya vimos que hace aproximadamente un año en la cumbre G20, Estados Unidos fue a conversar con Rusia, los dos jefes de Estado, tanto Putin como Trump, se reunieron para eliminar esas tensiones y decían que iban a ir en un mejor camino, pero sin embargo en la práctica parece totalmente lo contrario, porque hemos posiciones antagónicas tanto en Irán, Siria o Venezuela. En el caso más reciente, el gran apoyo de Rusia a bueno, Maduro. concretamente al régimen de Maduro. Enviaron ayuda humanitaria para apoyar a Maduro. Y Sin tropas. embargo, sí. Algunos militares también y creo que armamento también. Aunque bueno, forma parte del cambio, el trueque entre recursos petroleros, bueno, recursos naturales que le da Venezuela a Rusia y Rusia les da algunas veces armamento o lo que pillen. Mm. Eh, Desde luego, la reunión no ha tenido muchos frutos porque no han sacado un acuerdo en lo que viene siendo Irán y se ha reprochado entre los dos la situación que han tomado en Venezuela. Pompeo insistía al mandatario ruso que Maduro debía marcharse y en contraposición, el ministro de Exteriores ruso explicaba que la democracia no se puede establecer por la fuerza. Sí, sí, la declaración de Rusia también es un poco, bueno, tiene su parte que, bueno, da que pensar, pero en el caso es un tema geopolítico que obviamente no es que sea ni uno bueno ni el otro malo, es que los dos intereses de los dos países chocan y obviamente Rusia no va a dejar que Estados Unidos se haga con el control de Venezuela, de Irán y de Claro, Siria. Porque, bueno, evidentemente. en la geopolítica mundial siempre hay luchas y dejar que territorios importantes acaben en manos del contrario en muchas ocasiones, pues no es algo que se pueda dejar, Así es. por lo menos en la dinámica del poder.
pasamos a la guerra comercial entre, de nuevo, Estados Unidos y ahora cambiando de enemigo de los Estados Unidos, China, guerra comercial China-Estados Unidos, eh, el aumento de las tensiones amenaza la economía mundial. Trump puso un acuerdo, un borrador que fue inaceptable eh, para, para China, y Estados Unidos argumentó que los cambios que había hecho China en el trato no se pueden hacer. Y bueno, ya veíamos a Trump horas después haciendo tweets en contra de China. Concretamente, hace uno de sus calurosos tweets. No pueden hacer eso, así que pagarán. Rompieron el trato. O sea, son como siempre frases breves, pero Sí, pero el mercado muy... lo nota, la economía mm, mundial lo nota. De hecho, lo principal que acusa Estados Unidos a China es de falsificar productos, es de el dumping. El dumping es una técnica económica que se mm, utiliza principalmente en el comercio minorista, pero también a gran escala. Cuando, por ejemplo, pongamos que yo tengo bueno, el caso muy reciente es una panadería o yo qué sé. Pongamos que yo fabrico neumáticos y mm. o hay otras empresas en mi pueblo o en mi ciudad que fabrican también neumáticos. Si esos neumáticos a los dos nos cuestan de producir 100 euros, yo lo que hago es vender a pérdidas, es decir, yo vendo a 80. ¿Qué diréis? ¿Por qué? Si estás perdiendo, pues principalmente para que la otra empresa no pueda competir, y aunque yo tenga pérdidas en cierto momento, luego cuando la otra empresa cierre, su negocio porque no pueda competir, entonces yo ya teniendo un monopolio o un mercado mayor, lo subo el precio y lo restablezco. Eso es lo que acusa Estados Unidos a China. Claro, China, las condiciones que tiene de trabajo puede permitirse incluso no tener que pagar tanto a los salarios, y encima además el gobierno chino subvenciona a las empresas aunque hagan dumping, es decir, aunque tengan pérdidas, para no perder ese poderío, lo que hacen es subvencionarlas para que puedan seguir siendo dominadoras. Asimismo, China y Estados Unidos respecto de China tiene un déficit comercial de 419 mil millones de dólares. ¿Esto qué es? Esto es las diferencias entre importaciones y exportaciones. Si un país como Estados Unidos exporta a China menos productos de los que importa, se produce un déficit comercial que se ha incrementado muchísimo en estos años. Así es. Y bueno, por último, concluir esta noticia, que la guerra comercial obviamente no afecta solo a Estados Unidos, sino que es un problema muy serio, no solo para Estados Unidos, sino para Europa, Japón y el sistema de comercio mundial que se está viendo afectado por esas políticas tan transgresoras Claro. de China. Sí, el FMI siempre ha dicho durante estos últimos meses que ha afectado a la economía mundial la lucha entre Estados Unidos y China. De hecho, también se supone que está afectando dentro de los propios Estados Unidos, y que realmente los que pagan el precio de estos aranceles son los propios estadounidenses y las empresas estadounidenses que, al importar productos de China que realmente no son tan sustituibles de otros países, porque uno podría pensar que si ponen aranceles, pues lo que hará la gente de Estados Unidos será buscar de otros países que no sean China para poder conseguirlos más baratos. Pero claro, hay que decir que en ciertas industrias
no es tan fácil que otros países produzcan. Exactamente. Se tardan bastantes años en conseguir una industria que puedas abastecer a un país como Estados Unidos. No, no es tan fácil. Así es, así es. Sí, Si te por parece, último, apuntar una breve intervención, y es que se ha hablado en estos últimos días, después de la rotura de acuerdo entre Trump y Xi Jinping, que China podría recurrir, ya que es el mayor tenedor de la deuda pública de los Estados Unidos, a venderla como método de represalia, aunque también se apunta que esto podría incluso perjudicar más a China. Entonces realmente no sabemos exactamente lo que va a hacer China. Pero China, que es un país muy antiguo, yo creo que va a responder fríamente, y Estados Unidos se ha de andar con cuidado. China también es de los Estados Unidos, pero históricamente China ha tenido su importancia, y yo creo que eso siempre se nota. Es una filosofía, la filosofía china, que fríamente, pero la puede clavar. mm, y bueno, ya veremos cómo acaba todo esto, que parece ser que no va a acabar nunca, pero algún día esto, esta situación seguramente eh, termina. Así es. Pasamos a la siguiente noticia. Efectivamente. La siguiente noticia es también relacionado con China. Es que China apoya al que se cumpla a Irán, y apoya que se cumpla el acuerdo que ellos también suscribieron sobre el acuerdo nuclear. Eh, ha sido esta semana en que un miembro del gobierno chino ha apoyado a Irán, porque piensa que se tiene que cumplir ese acuerdo del que ellos también forman parte. Así es, China apoya a Irán tras las sanciones de Estados Unidos Claro. y lo hace en alianza con Rusia. Ya vemos que estas dos potencias salían contra Irán, por lo que no Estados Unidos tendría que descartar la idea de entrar militarmente en Irán porque ya vemos que China está apoyando a Irán y podría ser esto un nuevo suceso de, de guerra y desde luego a Estados Unidos no le beneficia entrar en otra, en otra de estas guerras, por lo menos en estos momentos que se acerca la, las elecciones, se acercan las Bueno, elecciones pero en Estados Unidos y no daría buena imagen para Trump que se entrara en una nueva guerra en Irán. Desde luego, Estados Unidos recibiría el apoyo de la Unión Europea, pero posiblemente la Unión Europea no invertiría material en Irán y si lo hiciera lo haría en pequeñas dosis. bueno, justamente lo que acabas de decir, una de las últimas tensiones que ha habido en la Unión Europea respecto de Estados Unidos es precisamente el tema de Irán. La Unión Europea siempre ha defendido, ya cuando Estados Unidos se marchó del acuerdo, que el acuerdo debía de cumplirse, y que no tiene la razón Estados Unidos, con lo cual en el tema de Irán no sé yo si la Unión Europea realmente respaldaría a Estados Unidos, dependiendo de también poco las presiones, o lo que intente hacer Estados Unidos con la Unión Europea. Así es. Si te parece, pasamos a la siguiente Sí, bueno, noticia. quería apuntar también que el tema de las elecciones de Estados Unidos, no Mm, sé yo, porque también es cierto que Trump ganó unas elecciones prometiendo una cosa en política exterior que no ha cumplido, y es que él prometió que no se metería
allí donde no le llamasen, es decir, se centraría en su país, en su política económica interior, lo cual la política interior sí que le ha salido bastante bien porque ha reducido el paro, si no me equivoco, y pero la política exterior ha seguido un poco la línea anterior, es decir, intervencionista en muchos países. Y claro, realmente no sé si al votante de Estados Unidos, dependiendo, le hace gracia el tema de un poco el, como diríamos, el yo soy los Estados Unidos y voy a intervenir aquí porque es mi poderío. Realmente, igual a algunos sí que les hace gracia y por ello piensan votar a Trump como un poco para eh, ese, esa superioridad estadounidense de a nosotros no nos toca a nadie, pero también a otros votantes les puede decir, hombre, no has cumplido lo que tú has dicho y encima esto incluso nos puede perjudicar. Exactamente. La entrada en Irán de los Estados Unidos perjudicaría mucho a la imagen de Trump, como ya le hizo en su momento la entrada de tropas estadounidenses durante el mandato de Bush. Así. Sí, pero además también, hombre, yo creo que a cierta parte del establishment de Estados Unidos sí que le gustaría entrar no sé si en la guerra de Irán o en alguna otra, Obviamente, porque hay muchos, hay que muchos vender, hay que intereses. vender armamento. Una de las últimas noticias ha sido que Estados Unidos desde hace, no sé si es desde, bueno, desde hace bastantes años se ha gastado 6 billones de dólares en armamento, es decir, todo ese dinero ha ido a alguna parte y claro, para fabricar armamento en teoría lo tienes que gastar, porque no tiene mucho sentido ir acumulando y no gastarlo. Exactamente. Perfecto. Noticia comentada. Pasamos a un tema que está muy candente, precisamente en el día de hoy, el día de la Eurovisión, sábado. El Bundestag declara antisemita al movimiento de boicot en Israel, A Israel. a Israel, sí. Y desde luego podemos saber que la política alemana siempre ha estado muy, muy relacionada con, con la política judía. De hecho, los alemanes fueron uno de los precursores del Estado de Israel y vemos como grandes figuras de la economía de Alemania. Eh, por ejemplo, tenemos la familia Rothschild, que tiene una gran rama en Alemania. Vemos como en la política alemana hay una cierta alianza con Israel y por eso han declarado este movimiento a Israel como antisemita. Claro, Cuando vemos que otros países de la propia Unión Europea han criticado las medidas que está tomando Israel justo antes de Eurovisión y también critican, obviamente, su política de contención del- de los palestinos y de ataque sobre los territorios que aún están en juego. claro, de hecho no todos los judíos ni israelíes están de acuerdo con esta medida porque en una carta que han firmado académicos israelíes han criticado este pronunciamiento porque consideran peligroso confundir la lucha por los derechos humanos palestinos con el antisemitismo. Claro, es diferente, es decir, una cosa es bloquear, no comprar a un país porque consideras que está haciendo unos ataques que son inhumanos, una política inhumana, y otra cosa es el tema de lo que sería la xenofobia lo que se llama el antisemitismo contra el, la religión judía. Son dos cosas diferentes. De hecho, bueno, no es un argumento a favor de lo que estoy diciendo, pero a mí me ha sorprendido que en la misma noticia
encontremos que el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania eh, presentó una moción por separado para pedir la prohibición completa de este movimiento, siendo un movimiento, siendo un partido de extrema derecha que bloquee el movimiento Boicot a Israel sorprende. También lo utilizó un poco para eh, decir que los enemigos reales son el Islam, ya que afirmó que el antisemitismo viene de la izquierda y del Islam. O Así sea, es. realmente se abstuvo, pero presentó otra moción teni- que, mm, que obligaba a prohibir este movimiento de Mm. boicot a Israel. Estamos viendo, bueno, que el boicot, el origen del boicot, la raíz, se encuentra en el pueblo palestino y, bueno, el movimiento pro-palestino de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, persigue que el Estado de Israel deje de oprimirles y obviamente que deje de estar en territorios que anteriormente les pertenecían. Eh, eh, Claro, Israel ha lanzado mm, más de 700 proyectiles desde comienzos del mes de mayo hacia la franja de Gaza, que es una franja muy conflictiva y vemos que tanto, ya como comentamos en otras noticias, hay una gran escalada bélica entre el ejército israelí y las palestinas, así como de entre las milicias palestinas podríamos decir que están las milicias del extremismo islámico. sí, desde luego es un conflicto que ya lleva bastante tiempo y yo no me atrevería a decir que se va a solucionar pronto, puesto que la ideología de, por ejemplo, bueno, del que ha sido reelegido como presidente de Israel, Netanyahu es claramente sionista, que busca la recuperación de lo que ellos consideran la tierra sagrada, que es territorio palestino también. Entonces hay un conflicto que por una parte sí que se podría solucionar si el resto de países tomaran una postura diferente, pero como entre el apoyo que ahora se ha visto de mayor apoyo por parte de Estados Unidos con Trump al, al gobierno israelí, con la embajada, la postura sobre Así es. volver a ponerla, bueno, volver no, poner la embajada en Jerusalén de Estados La, Unidos. la gran polémica que, si no recuerdo mal, eh, suscitó el año pasado Donald Trump con, con el anuncio de que Jerusalén era la capital de los judíos de Israel y desde luego al pueblo palestino no le sintió muy bien y vimos como el mismo día y los días siguientes hubo grandes protestas e incluso se llegaron a las muertes, Sí, a los fallecidos. una desgracia, la verdad, lo que está ocurriendo ahí, en que solo ganan los que tienen más armas y venden más. Así es. Así es. Si quieres pasamos a la siguiente noticia. Me parece correctísimo. La siguiente noticia es el cambio de política migratoria de Trump. Trump está buscando una política migratoria que no traiga tanta mano de obra barata a Estados Unidos, ya que estamos viendo una reducción del paro, pero estamos viendo esa reducción del paro en no principalmente en los sectores de mano de obra por ejemplo, construcción
o sector primario, Sí, mano de obra sino, más menos formada, menos cualificada. sino estamos viendo una reducción del paro en oficios de alta cualificación, y Estados Unidos intenta eh, tener en su territorio inmigrantes con una cualificación superior, aunque vemos que la clase baja en Estados Unidos suele ser la clase, o sea, la gente que viene de fuera, de México, de Guatemala, de Venezuela, de Cuba. Bueno, de Cuba sería otro caso, pero de otros países latinos vemos que tienen poco capital, principalmente, pues, o sea, generalmente, y después la población afroamericana. Estos ya se encargan de la mano de obra barata, pero es que vemos como los movimientos migratorios, la gente que viene a Estados Unidos no tiene esa cualificación para, para trabajar en oficios más complejos, y lo que busca con estos Estados Unidos es dar una flexibilización a la inmigración, dando una mejor eh, publicidad de cara al lavado que necesita Estados Unidos, porque el tema de la inmigración le está azotando mucho a Trump, y poniendo que se acepten medio millón de, Inmigrantes. de inmigrantes con méritos, o sea, a partir de la meritocracia, inmigrantes cualificados. Estados Unidos da la visión de, por una parte, dejar entrar a los inmigrantes, y por otra parte, que estos inmigrantes eh, no amenazan la seguridad, porque si son inmigrantes cualificados, ya no está la amenaza esa Que de van a haber si vienen delincuencia. inmigrantes nos van a hacer daño. Claro, 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 sí, se tiene otra consideración respecto al inmigrante que eh, no tiene cualificación y el que sí que la tiene. Así es, Entonces, de cara también a los electores de Estados Unidos que son menos cualificados, sí que verán más mal la inmigración, sobre todo porque la mayor parte de la inmigración es sin cualificar, y entonces sí que puede hacerles esa competencia a la hora de encontrar trabajo. así es. Si le parece, podemos ya pasar a la última noticia, que es que Sí, Estados Unidos suprime los aranceles de metales y acero a México y Canadá. Claro, por una parte ha puesto más aranceles a China, y por otra lo ha suprimido a México y Canadá a su vez ha quitado los aranceles a los productos de Estados Unidos. así es. Los aranceles van a ser eliminados en los países. eh, eliminar eliminar por una parte el 10% al aluminio y el 25% al acero canadiense. En el año pasado, en 2018, Estados Unidos puso ese 25% al acero canadiense, ya que vimos que con la entrada de Donald Trump se empezaron a fraguar eh, distensiones, eh, bueno, se empezaron a fraguar eh, Tensiones. tensiones entre, entre todos los países que no fueran Estados Unidos. Veíamos cómo Estados Unidos se desvinculaba, rompía el pacto con los países de Asia como Japón y Corea del Sur. También lo hizo con Canadá y con México, pero está viendo que para su economía estos aranceles
no le están beneficiando y países próximos como Canadá y México que tienen, sobre todo Canadá, que tiene una gran reserva de minerales, puede beneficiar mucho a las industrias de los Estados Unidos. Así es, Medric, pues sí, Canadá ha retirado las represalias económicas que estaban valoradas en 16.000 millones. Así que bueno, ha sido un poco el impacto entre los tres países y de decir que bueno, que mejor nos mantenemos en buenos tonos y no nos perjudicamos mutuamente. Exacto. Por lo menos tener una buena relación con los países Claro, más próximos, los países vecinos de toda la vida. claro, es que Estados Unidos tampoco puede pretender ahora Trump llevarse mal con todos los países que con la mayor parte de países porque le terminan afectando muchísimo y no se puede. Por una parte tiene que tensar y por otra tiene que aflojar. Sí, sí. Imagínese si España llega a hacer lo mismo con los países vecinos, con Portugal y Francia, sería desde luego una gran mala noticia para, para la economía española. Así es. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta semana, que ha sido muy interesante, y esperemos que nos sigan a partir de ahora en el Global, @el Global 6 en Instagram, @el Global 2000 en Twitter, siempre con cifra el 2000 y con minúscula, y luego en YouTube el Global y en iVoox el Global. También en Spotify y SoundCloud y bueno, todas las plataformas. Sí, de podcast, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Esperemos que haya sido entretenido. Ponernos en los comentarios qué tal os ha parecido y nos vemos. Un saludo, Mederic. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.